¿Ven la presentación, jóvenes? Sí, Sí, Álvaro. profe. Muy bien. Entonces, mencionamos que la mayoría del núcleo, la mayoría de las células presenta un solo núcleo y hemos destacado que las células del hígado con relativa frecuencia se puede encontrar que tiene dos núcleos y son células binucleadas y se considera todavía normal, no se considera como un evento patológico. Ahora, ese pequeño detalle es sumamente importante conocer, porque cuando hablemos de patología, las células tumorales, ustedes escuchan a los famosos cánceres o tumores, allí la célula prolifera tan rápidamente y muchas de ellas no llegan a completar bien el ciclo de la división celular y es muy común encontrar células binucleadas, trinucleadas, incluso multinucleadas. Pero eso es patología, pero es importante saber esto. En cuanto a si existen en condiciones normales algunas células que dispongan varios núcleos, que posean varios núcleos, la respuesta es sí. Dentro de nuestros organismos, sobre todo a nivel del hueso, existe una célula que se llama osteoclasto. Esta célula se caracteriza porque son células multinucleadas en el hueso. Entonces hay una célula llamada osteoclastos. De repente la palabra clúster, ¿qué será? ¿Qué significa? Un conjunto, un grupo de. Entonces lo que ocurre aquí de repente podríamos pensar en que en realidad realmente hubo una fusión de varias células y o eventualmente simplemente hubo varias divisiones nucleares sin citocinesis, o sea, sin división del citoplasma. Entonces, es normal que estas células presenten varios núcleos. De esa célula vamos a hablar cuando hablemos de hueso. Y hay otro tejido en nuestro organismo que se caracteriza porque tienen células multinucleares, que son las células musculares. Y las células musculares estriadas esquelética específicamente. Son células largas y poseen varios núcleos. Y es normal, se considera como normal en esta célula. Y embriológicamente es sumamente interesante lo que ocurre allí, porque durante la génesis embriológica del tejido muscular, las células musculares que se llaman mioblastos, en la medida que van diferenciándose y organizándose, se fusionan. Varias células se fusionan, se reorganizan su citoplasma y el núcleo que tenía una localización central en los mioblastos se ubica en la periferia. Y por lo tanto, es importante saber que las células musculares estriada esquelética y que los osteoclastos, que son células presentes en el hueso, en condiciones normales, son células multinucleadas. Eso es importante que lo sepan. En cuanto a tamaño, la mayoría de los núcleos presenta un tamaño lógicamente acorde al tamaño de las células y a la forma de la célula. Entonces hay una correlación bastante interesante cuando uno observa la célula en tamaño y forma, ¿sí? Y se mide en micra. En la clase anterior habíamos mencionado que en promedio las células eucariota iba de
de 4 a 10 micras, pero en realidad hay alguna célula mucho más grande que llega incluso hasta 16 micras. Por lo tanto, el tamaño del núcleo también oscila en este rango. Y las células más pequeñas, una de las células más pequeñas de nuestro organismo son los eritrocitos, que en promedio tiene 4 micras. Y fíjese que aquí el núcleo estamos diciendo que tiene como 5 a 10 micras. Podríamos pensar que cómo puede ser que el núcleo sea más grande que el eritrocito, pero los eritrocitos maduros, circulantes en los mamíferos, carecen de núcleo. ¿Okay? No tienen núcleo y son las células más pequeñas. En cuanto a la forma, lógicamente ya hemos mencionado que la forma es muy variable y depende directamente de la forma que tiene la célula. Recuerden cuando habíamos mencionado qué importancia tiene la forma de la célula. Habíamos dicho que está determinado genéticamente, ¿sí? Y que la forma en cierta manera está relacionada directamente con la función que cumple. Tal es así que también la forma del núcleo puede ser esférico o redondeado, alargado, ovalado, puede tener lobulaciones y puede tener incluso como una especie de hendiduras, escotaduras, ¿eh? Como una herradura. Una célula sanguínea, por ejemplo, los monocitos se caracterizan porque el núcleo de esa célula tiene un aspecto de una herradura de caballo, el monocito bien maduro y es muy pronunciado, por eso los autores lo describen de esa manera. Y los neutrófilos se caracterizan porque ese núcleo, que es único, tiene varias lobulaciones que están interconectadas entre sí. Por eso hablamos de que esa célula tiene un núcleo polilobulado. Y en cuanto a su localización, entonces, cuando definimos nosotros que el núcleo es la parte central de la célula, habíamos destacado que el término central no significa la localización del núcleo dentro del citoplasma. Cuando hablamos de una localización topográfica dentro de la célula, la localización del núcleo también es muy variable y también depende mucho de la forma y de la función que cumple esa célula. Y es interesante. Entonces, la localización del núcleo en una célula depende mucho de la forma y de la función que cumple esa célula. Puedo yo pensar que el núcleo puede tener una localización central en una célula, que quizás sea lo más común observar en varias células. Sin embargo, esta localización puede ser excéntrica. ¿Qué significa esto? Que este núcleo está ligeramente desplazado hacia de la parte media, ya sea en superior, en lateral o hacia la parte inferior. Entonces ahí hablamos de localización excéntrica. Significa que el núcleo está desplazado del centro. Cuando hablamos de una localización parabasal, si pudiéramos imaginarnos que esta parte de esta célula fuese la parte basal y esta sería la parte lateral de la célula, y supongamos que esta zona sería el ápice o el extremo del núcleo, ¿no?, de la célula que delimita una luz. Entonces, cuando decimos parabasal, significa que el núcleo está desplazado
hacia la base, aquí, sobre la membrana basal. Y eso se ve mucho en aquella célula que tiene forma cilíndrica. Aquella célula que tiene forma cilíndrica y aquella célula que tiene forma cúbica o aquella célula que tiene una forma prismática tiene el núcleo desplazado hacia la base. Híjole, ¿y qué importancia tiene esto realmente cuando yo veo una célula que tiene núcleo de localización parabasal? Fíjese, el simple hecho de observar que ese núcleo está desplazado hacia la membrana basal te está indicando que esa célula activamente es muy metabólica, que tiene una gran capacidad de síntesis y secreción. Entonces ustedes ya pueden imaginarse, si yo le planteo, tengo unas glándulas salivales. Lo tenemos, creo que todo el mundo tiene una idea de que producimos saliva. Quizá no tenemos todavía conocimiento específico dónde están localizadas las glándulas salivales. Por ejemplo, está debajo de la oreja, la glándula parótida, después está en la cara interna de la mandíbula, el hueso de la mandíbula, y esa es una glándula que se llama glándula salival submandibular, y tiene conductos que desembocan en la cavidad bucal. Ahora bien, ¿se imaginarían ustedes si pudieran ver un corte histológico de las glándulas salivales y que produce componentes de la saliva, y por lo tanto asumo que esa célula tiene gran capacidad de síntesis y secreción? ¿Será que los núcleos van a ser central? ¿Será que el núcleo de esa célula va a ser excéntrica? ¿O será que el núcleo va a ser parabasal? ¿Ok? Lo más probable es que esas células tengan núcleos parabasales. Hay siempre excepciones a estas reglas. En biología siempre escuchan a decir 1 más 1 no es 2. Yo le aseguro que si usted ve un corte histológico de una glándula salival, las células salivales tienen núcleo predominantemente parabasal. Y voy al hígado. El hígado es un órgano tremendamente importante para el proceso de metabolismo. Es un órgano indispensable para nosotros. Sin embargo, cuando observamos un corte histológico del hígado, sorpresa, el núcleo tiende a ser central y es una célula con gran capacidad de síntesis y secreción. Entonces, ¿por qué sale de la regla general? Porque esa célula es cúbica. Es una célula cúbica y el núcleo por lo general es central. Ahora bien, existe sin embargo otro órgano como por ejemplo la tiroides. La tiroides, que se encuentra a nivel en lateral, a nivel de los primeros anillos de la tráquea, ¿sí? Que más que menos ya tenemos idea de dónde está la tráquea, a nivel del cuello. Y esa glándula, sus células son predominantemente cúbicas. Y ahí voy a ver que algunas células cúbicas son un poquito más altas que otras, que me está indicando que las cúbicas más altas están en plena etapa de síntesis. Y sorpresa, en esa célula el núcleo es parabasal. Y aquellas células cúbicas más bajitas me está indicando que esa célula está en reposo. Y, oh sorpresa, el núcleo o es central o es excéntrica. Entonces, siempre hay algunas excepciones, pero digamos que en general nosotros podríamos deducir que aquella célula
que tiene el núcleo de localización parabasal son células que tienen gran capacidad de síntesis y secreción. Ahora, si ustedes se plantean, bueno, perfecto, pero ¿y qué pasa si en una célula cilíndrica que es muy alta y el núcleo está hacia la base y tengo una porción citoplásmica, digamos, en abundancia entre el núcleo y la membrana apical? Justamente todo ese espacio está disponible para que la célula pueda almacenar la sustancia que sintetiza. ¿Ok? Entonces, con esto analizamos un poco y hacemos algunos comentarios referente a las generalidades del núcleo. ¿Qué tiene que saber el estudiante? Ustedes deben manejar, iniciamos con lo básico, cuáles son los componentes o la estructura histológica de un núcleo. Y al inicio de nuestro conversatorio, hemos mencionado que ahí es importante distinguir que la célula, dependiendo de su capacidad de división celular, esa célula puede estar en plena fase de división celular, hablamos de mitosis y o meiosis, o puede ser que esa célula esté en reposo y hablamos de la interfase. Esa célula no se está dividiéndose durante ese periodo. Y conocemos que existen células en nuestro organismo que no tienen la capacidad de división o es muy limitada en condiciones normales. Y voy repitiendo de vuelta para que esto vaya quedando en algunas neuronas de ustedes. Tenemos las células musculares, cardíacas, la estriada esquelética. Las células musculares lisas tienen ya una mayor capacidad de división dependiendo del tipo de estímulo que reciba. Y las células cardíacas y esqueléticas son células con diferenciación terminal. Salvo caso que se produzcan mínimas lesiones, ahí hay algunas células embrionarias que tienen esa capacidad de dividirse de vuelta, pero las células maduras ya no. Y lógicamente las neuronas, que son células consideradas como diferenciación terminal. ¿Qué importancia tiene el hecho de definir bien a que yo le llamo célula en interfase? Porque solo en una célula que está en ese estadio, que es el periodo de no división celular, o la célula está en reposo, tenemos no reposo metabólico, sino reposo de la división celular. Por eso prefiero más el término de célula en periodo de no división celular. Una célula en interfase se caracteriza porque el núcleo presenta una membrana nuclear o nucleolema, tiene la cromatina, que aquí ya mencionamos, después vamos a definirlo cada uno. Hay dos tipos de cromatina, llamada heterocromatina y eucromatina. El tercer componente viene a ser la cariolinfa o el jugo nuclear, también llamado nucleoplasma. Otra definición. Fíjese, citoplasma. Y aquí hablamos de nucleoplasma. Tercer componente, cariolinfa o jugo nuclear, o también llamado nucleoplasma. Y el cuarto componente es el nucleolo. Diríamos como un pequeño núcleo dentro del núcleo. El nucleolo se considera como un verdadero organoide u orgánulo nuclear no membranoso. Entonces, reiterando,
El núcleo de una célula en interfase se caracteriza porque para su estudio presenta una membrana nuclear o nucleolema, cromatina, distinguimos dos tipos, hetero y eucromatina, cariolinfa o jugo nuclear y el nucleolo. Ahora comenzaremos a analizar alguna de estas estructuras. Y antes observemos esta imagen. Aquí veo la membrana nuclear y, oh sorpresa, tengo aquí una lámina externa, tengo una lámina interna. En cualquier dibujo como la que graficamos aquí, si esto yo considero, por ejemplo, el núcleo de una célula, y aquí se ve como una lámina continua. Una lámina continua. Si yo considero lo que estoy señalando con el cursor, pareciera ser una membrana que no tiene ninguna hendidura, ningún poro, ¿sí? Sin embargo, a través de la microscopía electrónica se pudo determinar que realmente la membrana nuclear tiene un pequeño espacio, realmente numeroso espacio, que son los poros nucleares, que ya lo vamos a analizar en breve. Y, oh sorpresa, recuerden que habíamos dicho el retículo endoplásmico rugoso se continúa y está asociado con la membrana nuclear y por lo que estoy viendo, se continúa directamente con la membrana externa del núcleo y ya puedo deducir que la membrana externa del núcleo se continúa con el retículo endoplásmico rugoso y con los ribosomas. Este detalle es fundamental, entonces podríamos nosotros afirmar que la luz del retículo endoplásmico rugoso se continúa con este espacio que lo vamos a denominar en breve cisterna perinuclear. Hasta ahí va este comentario. Ok, ahora me centro en la parte interna del núcleo. Lo que estoy señalando aquí, esta estructura, HC, no es el HC, es una sigla muy famosa acá en el país, pero el HC aquí me indica que es la cromatina, la C es la cromatina y la H es heterocromatina. Qué interesante, acabo de definir que hay dos tipos de cromatina, heterocromatina, entonces acá estoy señalando la heterocromatina. Aquí, todo esto es heterocromatina y ya puedo ir deduciendo que tengo alguna heterocromatina asociada aquí a la membrana nuclear. Tengo alguna heterocromatina que está dispersa en el citoplasma y tengo también heterocromatina que está asociada al nucleolo. Y veo acá una sigla que se describe como EC, que será el EC, vuelvo a esta presentación, y es la eucromatina. ¿Cómo distingo la eucromatina? Como una zona mucho más pálida, no se tiñe intensamente como en la heterocromatina, y en breve vamos a estar fundamentando por qué. Esto es una imagen microscópica electrónica real, ¿sí? En donde vemos la membrana nuclear, se puede visualizar los poros nucleares, se puede visualizar los grumos de color así oscuro, de tamaño variable, que son la heterocromatina libre. Tengo heterocromatina asociada a la membrana nuclear y tengo también heterocromatina asociada al nucleolo. Y fíjese de este detalle que aquí hay gran parte de la superficie del núcleo aparece mucho más clara. Wow, qué importancia tendrá esto, porque aquí quiere decir que esta célula tiene a nivel de su núcleo gran cantidad o un predominio de eucromatina.
cromatina, que tiene un significado funcional importante. Entonces, analicemos ahora la membrana nuclear o nucleolema. ¿Cuáles son las partes de la membrana nuclear o nucleolema? Y vamos a utilizar esta figura otra vez. La membrana nuclear tiene una lámina, una membrana externa y tiene una membrana interna. Esta membrana externa e interna se imagina a determinados intervalos y se fusionan como un segmento, digamos, discontinuo, ¿sí? Se fusionan la membrana externa y la membrana interna, dejando entre la membrana vecina o el segmento vecino, ¿sí?, una pequeña hendidura, un pequeño espacio que lo vamos a denominar poros nucleares. Desde el punto de vista de su composición química, se caracteriza, es parecido estructuralmente la membrana, sobre todo la membrana externa, es prácticamente idéntico a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, como ustedes podrán apreciar aquí, prácticamente es una continuación directa con la membrana externa del núcleo, y se caracteriza porque tiene gran cantidad de lípidos y aisladas proteínas. Y sobre todo las proteínas están concentradas a nivel de los poros nucleares, ¿sí? Entonces es predominantemente lipídico este segmento y con las proteínas que se encuentran a nivel de los poros nucleares o formando el complejo poro nuclear. Entonces tengo aquí la membrana externa, que en este caso se continúa directamente con el retículo endoplásmico rugoso y sobre su superficie está adosada los ribosomas. Si ustedes se plantean ahora como un interrogante, ¿pero por qué se relaciona directamente con el núcleo? O ¿cuál es la importancia que tienen los ribosomas de estar adheridos sobre la superficie externa de la membrana? ¿Será que las proteínas sintetizadas por los ribosomas a nivel de la membrana externa o por los ribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso, será que la cadena polipeptídica, algunas, se ubica en la cisterna perinuclear y a partir de allí será que puede pasar al núcleo? Entonces lo dejo eso como interrogante. Ahora bien, la membrana interna, aquí, esta membrana interna lógicamente es parecido a la membrana externa, solo que la membrana interna, fíjese que aquí tiene un sombreado muy llamativo en la representación gráfica de esta figura, y este sombreado está realmente representado porque allí hay unos filamentos de cadena polipeptídica que se denomina lámina nuclear. Y esa lámina nuclear, que está determinado por una especie de filamento que se puede ver mejor aquí, simplemente son cadena polipeptídica, son proteínas. Y esa proteína se adosa íntimamente a la membrana interna del núcleo. ¿Ok? Si ustedes se preguntan, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo sabe que estos filamentos proteicos deben organizarse a este nivel y no dispersarse en el núcleo? Porque, señores,
esta membrana interna tiene unos receptores proteicos que tienen, lógicamente, atracción sobre la cadena polipeptídica de los filamentos, que son las láminas nucleares, y permite que se adhiera y se organice aquí a nivel de la membrana interna. ¿Qué función tiene esta cadena de filamento que son las láminas nucleares? ¿Para qué están allí? Porque, señores, el núcleo necesita mucha estabilidad en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño. Y si de repente supongamos que en determinada circunstancia, y aquí voy a utilizar esta imagen, ¿qué pasaría si en determinada circunstancia entra gran cantidad de agua en el citoplasma de la célula? ¿Qué pasaría si ingresa gran cantidad de agua en el citoplasma? Entonces tendríamos una presión adicional sobre el núcleo y podríamos pensar que el núcleo se desplace de su lugar, es una posibilidad, o que el núcleo disminuya de tamaño e incluso que pueda estallar. Sin embargo, justamente ahí está la importancia de este filamento en que actúa entonces como un material de soporte, como un material de sostén de la membrana nuclear. Y también, si voy de vuelta a esta gráfica, veo que a este filamento se le adiciona la famosa heterocromatina. La heterocromatina está adosada a la membrana interna. Y eso se produce gracias a que aquí también hay una especie de proteínas adhesiva que hace que la heterocromatina se fije en esta zona a la lámina. Aquí ustedes pueden apreciar, esta es cromatina. Entonces, cómo se asocia y se adhiere entonces a los filamentos de la lámina nuclear. ¿Ok? Muy bien, entonces podríamos resumir que la membrana interna, entonces estructuralmente es muy parecida a la membrana externa y tiene receptores que le permite a los filamentos, que son cadenas polipeptídicas que conforman a la lámina nuclear, adherirse a la membrana interna, y estos filamentos entonces le da soporte, le da sostén, determina la estabilidad del núcleo y a la vez permite que la heterocromatina quede adosada a ese filamento e indirectamente a la membrana interna del núcleo. Muy bien. ¿Cuál es la otra estructura de la membrana nuclear? Justamente vamos a hacer referencia a los poros nucleares. Los poros nucleares son numerosísimos, gran cantidad de poros nucleares hay en la membrana nuclear. ¿Y qué son los poros nucleares? En realidad, los poros nucleares está determinado por un complejo de anillo proteico, otra vez proteína, por un complejo de anillo proteico, y lo dividimos aquí hacia la superficie externa. Tenemos 8 complejos de anillos proteicos y hacia la superficie interna también tenemos 8 complejos de anillo proteico. Estas proteínas se extienden y están conectadas entre sí, entre el anillo externo y el anillo interno. Este sería el anillo interno. Anillo externo y este sería el anillo interno. Y a partir de este anillo externo
hay algunas láminas proteicas que actúan como una especie de puentes o como brazos y conecta el complejo anillo proteico externo con una proteína que se encuentra en el centro y que lo denomina gránulo central, porque con las tinciones específicas se demuestra que tiene una coloración mucho más intensa y por el aspecto que tiene, entonces se lo describe como gránulo central. Y fíjese que este anillo externo, aquí ya tengo al citoplasma, ¿sí? Para que sea estable, también tiene filamentos proteicos cuya función es acoplarse a los citoesqueletos e incluso a los organoides próximos en el sitio. Y también tenemos filamentos internos que lógicamente permiten estabilizar o anclar al anillo interno a los componentes filamentosos del núcleo. Entonces, vemos que en realidad cuando decimos hay un espacio, hay una hendidura, podría yo pensar de que aquí este espacio está libre. Entonces, si este espacio estuviese libre, yo podría pensar, pero ¿cómo este segmento de este núcleo va a quedar en su posición? No tiene mucha lógica. Entonces, quiere decir que aquí en realidad los poros nucleares están selladas por un complejo de anillo proteico, tanto dispuestas sobre la superficie externa o sobre la superficie interna. Supongamos, y vamos a dar el ejemplo de las compañeras, ¿no? Hay compañeras que siempre se quieren ver bien, ¿verdad? Y demasiado a veces quieren mostrar su anillo, ¿no? De manera de chiste, ¿no? Eh, y usan dos anillos, ¿no? Una encima de la otra. Bueno, supongamos que esa compañera que usa dos anillos, una esté un poco más arriba y otra un poco más abajo. Entonces, el anillo de arriba lo vamos a denominar anillo externo y la de abajo lo vamos a denominar anillo interno, solo que ambos anillos están interconectados, ¿sí? Y tienen una proteína central, ¿sí? Y esta proteína central, a su vez, están unidas a los anillos proteicos externo e interno mediante pequeños filamentos proteicos. Ahora bien, ¿qué importancia creen ustedes que tiene esta proteína central? Esta proteína central actúa como una especie de una proteína que regula la apertura de este anillo proteico, ¿sí? Actúa como una especie de diafragma, porque a través del complejo de los poros nucleares ocurre el fenómeno de intercambio entre el citoplasma y el núcleo. Otra vez intercambio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de membrana plasmática y habíamos hablado que hay mecanismo de transporte que se clasifica como difusión simple, que solamente necesitamos un gradiente de concentración y no necesitamos energía? Señores, a través de los poros nucleares, entonces ocurre el fenómeno de intercambio. También se produce difusión simple a este nivel, agua, iones, ¿ah? Porque su tamaño de moléculas son muy pequeñas, por lo tanto puede difundirse con cierta facilidad. Ahora bien, aquellos compuestos orgánicos de peso molecular considerable puede ser transportado como una especie de difusión facilitada a través del anillo proteico y aquella sustancia de alto peso molecular no se puede introducir dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque aquí no se produce
la famosa endocitosis, ¿verdad? Que habíamos mencionado, y o fagocitosis y o pinocitosis. Simplemente, entonces hay una limitancia en este sentido. Ahora bien, proteínas como las ribonucleoproteínas, algunas proteínas sintetizadas en el citoplasma para que pueda ser incorporada en el núcleo, lo utiliza esta vía y viceversa, ¿sí? Los famosos ARN mensajeros, los ARN de transferencia, los ARN ribosomales formados por el proceso de la transcripción, entonces debe abandonar el núcleo y lo hace a través de los poros nucleares. Eso es para que tengan un poco en mente la importancia que tienen los poros nucleares, ¿sí? Recuerden que es una especie entonces de anillo, tiene una proteína central que regula prácticamente el grado de apertura y o cierre, y solamente aquellas sustancias pequeñas, moléculas pequeñas y o medianas, pueden atravesar ya sea por una difusión simple o como un mecanismo de transporte facilitado. Ahora bien, terminamos membrana nuclear. Me olvidé de algo de la membrana nuclear. Este espacio. Este espacio es la famosa cisterna perinuclear. Y esta cisterna perinuclear contiene cadenas polipeptídicas que fueron sintetizados por el retículo endoplásmico rugoso, y todos los elementos y componentes químicos que se encuentran aquí en la luz del retículo endoplásmico rugoso lo podemos encontrar en la cisterna. Ahora bien, hacemos analizar a la cromatina y vuelvo a utilizar como ejemplo a las compañeras, aunque a veces ya hay caballero también que le gusta hacer eso. En mi época de estudiante era muy raro, o no podíamos ver a un chico de género masculino teñirse los pelos. Las damas, lógicamente, lo hacen a menudo. Y cuando se van a la peluquería, entonces, a partir de hoy, entonces le puedo decir a la peluquera, póngame una cromatina de color rojo, azul, verde, todos los colores que quieran, pero si ustedes le dicen, póngame una cromatina, lo que le está diciendo, tíñame el pelo. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que la cromatina hace referencia a toda la sustancia presente en el núcleo que tiene afinidad tintorial y que se caracteriza porque es basofílico, es decir, se tiñe de color azul. El núcleo se tiñe de color azul. Entonces podríamos decir, pero el núcleo no es azul. ¿Qué hizo este autor? Muy probablemente, solamente a manera de llamar la atención, utilizó esta combinación de color. Porque no puedo decir que no tiene ni idea de lo que hizo, pero digamos que el color debe ser azul. Ahora bien, se puede utilizar algunas tinciones especiales, específicas, para teñir alguna estructura del núcleo. Pero convengamos que la cromatina hace referencia a todas las sustancias y o estructura presente en el núcleo que tiene afinidad tintorial o azofílico, y lógicamente eso incluye al DNA, a la cadena de ácido desoxirribonucleico asociada a la proteína llamada histona, y otras proteínas clasificadas como no histona asociada al ADN. Entonces, cuando lo sometemos a una tinción por la presencia de ADN, que es un ácido desoxirribonucleico asociada a proteínas, entonces tiene una atracción
por los colorantes vasofílicos. Fíjese, es una sustancia ácida, ácido desoxirribonucleico. Si lo someto a una tinción, va a tener una afinidad por colorantes vasofílicos. El resultado final es que el núcleo se tiñe de color azul con intensidad variable. Esa palabra, con intensidad variable, ¿de qué dependerá la intensidad variable? Quiere decir que hay células que tienen núcleo de azul o azulado muy oscuro. Hay núcleo que tiene un color azulado tenue, pálido o poco teñido. O puede ser que haya núcleo que tenga, por ejemplo, focos o áreas de color azul intenso y áreas azul pálida, una combinación de esos colores. ¿Y a qué se debe eso? A la cantidad de hetero y eucromatina presente en el núcleo. ¿A qué le llamo heterocromatina? Hace referencia a cuando la cadena de ADN se encuentra condensado. Este término cromosoma hay que tener mucho cuidado, porque los cromosomas realmente aparecen cuando se hacen visibles, cuando las células están en plena etapa de inicio de división celular. Pero siempre hacen referencia a los autores que en realidad en el cromosoma se encuentra el ADN o la espiralización del ADN da origen a un cuerpo definido que es el cromosoma. Entonces yo particularmente me encanta más utilizar el término de que la heterocromatina está determinada, sigue esa coloración azul intensa que se ve en el núcleo. Yo asumo que es una heterocromatina, pero ¿qué me indica eso? Que ahí la cadena de ADN está espiralada sobre la histona. Al estar espiralada, se hace más gruesa, lógicamente está más empaquetado, su pH va a ser más intenso, por lo tanto va a tener mayor atracción por los colorantes vasofílicos y eso hace que determine una fuerte coloración azulada. De ahí, en base a su distribución de la heterocromatina, entonces ya hemos mencionado que la heterocromatina, según su localización, podemos clasificarlas en heterocromatina periférica o marginal, heterocromatina asociada al nucleolo, heterocromatina libre o cariosoma. Recuerden que la heterocromatina, señores, es simplemente el ADN, ¿sí? Espiralada sobre la histona y no, sobre todo sobre la histona. Entonces está bastante espiralada, que hace que sea más grueso, más denso, por lo tanto va a tener una mayor reacción tintorial vasofílica. Volviendo a repasar, entonces tengo acá heterocromatina periférica o marginal. Tengo heterocromatina libre en el citoplasma. En algunos libros a la heterocromatina libre lo llama cariosoma. Simplemente traduciéndolo literalmente son cuerpos coloreados que se encuentran en el núcleo, pero son heterocromatina libres. Y tenemos a la heterocromatina asociada al nucleolo. ¿Ok? Muy bien. Fíjese ahora aquí. Esta extensa área que se ve muy pálida y aquí con más precisión en esta fotografía microscópica electrónica. Entonces aquí tenemos que prácticamente, por dar un número, un 90% del núcleo se ve mucho más pálido. Entonces vamos a hacer una connotación funcional y estructural a esta diferencia. O sea, aquí deberíamos de volver a la eucromatina.
¿Qué entiendo por eucromatina? Eucromatina es de vuelta el ADN que se encuentra en estado extendido, ¿sí? En estado extendido. Y ahí, si comenzamos un poco a mencionar, sin entrar quizás en mucho detalle, porque hay otra asignatura que va a hablar de esto, pero si una cadena de ADN está en estado extendido, significa que va a ser mucho más delgado, ¿sí? Por lo tanto, cuando lo someto a una tinción, va a tener menor afinidad tintorial. Por eso que toda esa zona donde se encuentra la eucromatina se ve pálida. Ahora, más allá de poder discernir en base a la coloración entre la hetero y la eucromatina, desde el punto de vista funcional, señores, hay una diferencia tremendamente importante que tienen que ubicar ustedes en sus neuronas en algún sitio. Y cuando el ADN se encuentra en estado extendido, es mucho más fácil para las enzimas romper los enlaces hidrogénicos para facilitar el proceso de la transcripción, ¿ah? Para facilitar el proceso de la transcripción y o para facilitar la autoduplicación del ADN. Por eso que se habla que la eucromatina se encuentra en estado activo, que contiene los genes en estado activo. ¿Eso qué significa? Cuando se separa la cadena de ADN o un segmento y da origen a la transcripción, o mediante el mecanismo de la transcripción, da origen al ARN mensajero o al ARN ribosomal o al ARN de transferencia. ¿Ok? Híjole, ¿y esto qué importancia tiene para la célula? Si en esa célula predomina la eucromatina, si en esta célula aquí, como veo áreas pálidas, claras, entonces yo asumo que aquí en todas estas áreas el ADN se encuentra en estado extendido, en estado desespiralado, y hemos dicho que eso facilita la acción enzimática, pero me está indicando el simple hecho de ver esta figura. Yo digo, no, aquí hay gran cantidad de eucromatina. Ahora sé la importancia de la eucromatina en este momento. O el ADN, señores, se está transcribiéndose, dando origen a los ácidos ribonucleicos, o está autoduplicándose, preparándose para la división celular. ¿Qué le parece? Sumamente interesante. Entonces, la otra deducción que yo puedo hacer es que si esta célula tiene eucromatina predominantemente, puedo ir haciendo deducciones. Por ejemplo, puedo decir, esta es una célula embrionaria, esta es una célula joven, o esta es una célula recién formada por mitosis o por meiosis. Esta célula va a crecer como una criatura recién nacida. Una célula hija recién formada, fíjese, tiene gran cantidad de eucromatina y en poco tiempo esta célula va a crecer, va a alcanzar el tamaño de una célula normal, ¿sí? Y cuando alcance quizá el tamaño normal y ya no puede dividirse, sorpresa, comienza a predominar la heterocromatina. Son deducciones que uno hace mirando esta figura y conociendo. Pero también yo puedo decir, ¿y por qué crece esa célula? Porque al haber eucromatina, ¿ya? Y hay gran cantidad de ácido ribonucleico transcripto, esos ácidos ribonucleicos no se quedan aquí. Esos ácidos ribonucleicos atraviesan la membrana nuclear vía poro y se ubican en el citoplasma. ¿Y qué va a hacer los ARN en el citoplasma? Síntesis de proteína. Bien, entonces, si hay síntesis de proteína y hay síntesis masiva de proteína, señores, esa célula comienza a aumentar de tamaño.
Entonces estamos hablando de que es una célula con alta actividad metabólica. Hay célula en nuestro organismo que se caracteriza porque tiene gran cantidad de eucromatina. A veces somos medio perezosos, no queremos estudiar. Tengo el WhatsApp, chateo nomás, no busco información. Y las neuronas ahí están pendientes de ustedes, porque las neuronas tienen gran cantidad de eucromatina. Son células metabólicamente muy activas, diciéndote, chicos, haceme trabajar, vamos a hacer algo productivo. ¿Sí? Fíjese, híjole, hay células con gran cantidad de eucromatina, y es normal. Si voy de vuelta a la célula del hígado y veo el núcleo en el hígado, yo voy a tener numerosas células que tienen eucromatina y hay otra célula que tiene el núcleo con predominio de heterocromatina. Oh, ¿qué pasó ahí? Hay célula que está reposando, la que tiene heterocromatina, pero que de repente se puede activar y increíblemente ahí predomina el ADN. Y aquellos hepatocitos, la célula del hígado que tiene gran cantidad de eucromatina, te está indicando que tiene en ese momento alta actividad metabólica. Si yo voy a las células musculares, cardíacas y la estriada esquelética, por lo general los núcleos en sí ya son pequeños. Mira, che, el núcleo en sí ya son pequeños, porque su actividad metabólica de síntesis no es en demasía como otras células como glandulares. Entonces, fíjese la importancia que tiene de conocer esto, ¿sí? Entonces son pequeñas connotaciones funcionales el hecho de saber la famosa hetero y eucromatina y qué realmente su importancia, en qué consiste. Si yo desafío a la mente de ustedes y que más que menos ha escuchado la mascota tiene un tumor o alguien de la familia tiene un tumor visible macroscópicamente, no vamos a dar ejemplo que pueda golpearle mucho a la gente, pero supongamos que tengo una mascota y tengo una masa visible y sobre todo en gato. En gato suele aparecer un tumorcito debajo de la piel, que a veces los propietarios no se dan cuenta porque tiene mucho pelo. Pero dice el propietario, mira que yo le sentí un nódulo hace cuestión de 15 días y ahora este nódulo está creciendo, está cada vez más grande y en tan solo un mes el núcleo o sea, el nódulo que tenía 1 centímetro, ahora tiene 10, 15 centímetros en un mes. ¿Qué pasó ahí? Las células proliferaron con una rapidez extrema y usted tiene que imaginarse ahí que cada célula nueva, entonces tiene una gran capacidad de multiplicación, acelera su etapa de crecimiento. ¿Y ustedes qué creerían? ¿Que esa célula tiene mayor cantidad de heterocromatina o esa célula tendría gran cantidad de eucromatina? Yo creo que muchos ya están deduciendo. Va a tener mayor cantidad de eucromatina porque esa célula que se está dividiéndose constantemente da origen a nuevas células hija. Esa célula hija tiene que crecer rápidamente y ya vuelve a dividirse. Entonces ahí tengo gran cantidad de eucromatina. Oh, qué interesante esto, ¿sí? Muy bien. Simplemente algunas imágenes más. Aquí vemos filamento, tengo el nucleolo que vamos a hablar enseguida. Estos representan, vamos a decir, filamento de ADN. Esta célula va a comenzar a dividirse. Ya vamos a hablar enseguida. Aquí simplemente lo que me quiere indicar que esto de color más oscuro sería que el ADN está más espiralado, por lo tanto se tiñe intensamente y sería la heterocromatina. Esto más pálidamente sería la eucromatina. Entonces, en diversas formas que los autores comienzan a representar. Aquí tenemos los complejos de anillos proteicos, externo e interno.
¿sí? Que están interconectados con una proteína central, forman los poros nucleares. Esta figura es bastante interesante porque fíjese la cantidad de poros nucleares que se ve sobre la superficie de la membrana. Otra forma de graficar, buscando siempre originalidad. Fíjese aquí tengo la membrana externa tapizada por ribosoma, que se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. La membrana interna, que tiene los filamentos que conforman a la lámina o laminilla nuclear internamente. Y tenemos aquí la famosa cromatina que estamos mencionando y el nucleolo, que ya lo vamos a analizar en breve. Ok, estamos en cromatina, hablamos de heterocromatina, hablamos de eucromatina, y cuando hablo de cromosomas, cuando hablo de cromosomas, y o me pregunto, ¿será que en el núcleo siempre hay cromosomas? ¿O será que los cromosomas, así como la placenta, se forma solo durante determinada etapa del ciclo celular? Y la respuesta es la primera, siempre está presente, no se los ve, porque el propio ADN es la que forma parte de los cromosomas. El ADN, cuando comienza a espiralizarse, vamos a ver enseguida alguna fase de la espiralización, y cuando llega a su máximo grado de espiralización y de condensación, dando origen a un cuerpo definido, ahí hablamos de cromosoma. ¿Ok? Fíjese, cromo, color, soma, cuerpo, cuerpo teñido. Literalmente no decimos casi nada. Pero sin embargo, cuando yo miro al microscopio, oh sorpresa, veo esta estructura al microscopio óptico. No lo voy a ver tal cual como se grafica aquí, pero se ve filamento, se ven grumos. Entonces ahí quienes hacen citología dicen, bueno, esta célula está en metafase, o está en profase, o está en metafase. De todo eso vamos a hablar cuando hablemos de división celular. Hoy vamos a conocer nada más a los cromosomas. Entonces los cromosomas constituyen cuerpo definido producto de la intensa condensación de la cadena de ADN que alcanza su máximo grado de espiralización durante la metafase de la mitosis. Qué interesante. Quiere decir que solo en metafase yo puedo ver bien a los cromosomas, puedo estudiarlo bien a los cromosomas y ahí puedo distinguir sus partes. Por eso, señores, aquí ustedes fíjense en este título, dice componente estructural de los cromosomas durante la metafase. Y ahí tenemos y mencionamos a las cromátides. Aquí, síganme con el cursor. Este es un cromátide, ¿sí? Y este es otro cromátide. Y incluso hablamos de cromátidas o cromátides hermanas, que son los brazos de los cromosomas. Los brazos de los cromosomas en algunos libros lo van a encontrar de esa manera. Y los brazos de los cromosomas puede tener una constricción en alguna parte de este cromosoma, y a esa constricción, como una silueta, es la constricción primaria. Solo manera de llamarle la atención. Las modelos o las compañeras generalmente a veces quieren tener una cintura perfecta, finita. Entonces supongamos, si es que nos sirve para aprender eso, en ese sitio en donde hay una marcada constricción y disminuye de grosor, entonces esa parte de ese cromosoma va a ser la constricción primaria. ¿Qué importancia tiene la constricción primaria? En este sitio, ¿sí?, hay proteínas
que le permite a esta proteína acoplarse a ese lugar es una placa proteica que es como un cinturón que se encuentra en el plano ecuatorial, ¿ah? Y ese se llama cinetocoro. La placa proteica, ¿sí?, que forma parte del cromosoma o adherido a la constricción primaria, se llama cinetocoro. ¿Y para qué servirá el cinetocoro? Si yo me voy a hacer ejemplo de cinto, ¿para qué me sirve el cinto? Para ajustar mi pantalón, ¿no? Pero, ¿y aquí qué importancia tiene? ¿Será que es importante para comprimir nada más los cromosomas en este sitio? No. Sirve para dar fijación a unos filamentos proteicos que se llama uso mitótico. Y los usos mitóticos son proteínas tubulares que lo forma un organoide que vimos en la clase anterior, que se llama centriolo, durante el proceso de la división celular. Entonces, fíjese, la importancia de la placa del cinetocoro es para fijarse a ambos lados, como pueden ver ustedes en esta imagen, a los filamentos de los usos mitóticos formados por los centriolos. Esa es la importancia de la placa del cinetocoro. Después cuando hablemos de mitosis y meiosis, vamos a ver la importancia de esta unión. Por ahora vamos a reconocer nada más. La otra parte del cromosoma constituyen los telómeros. ¿Y qué parte? ¿En dónde está? Los telómeros están aquí. Los telómeros se consideran los extremos de cada brazo de cromática. Sumamente interesante, en el libro de Ross, si ustedes leen, van a encontrar. Y ese autor menciona que en la medida que la célula envejece, presenta un acortamiento del telómero, y lógicamente eso solo con microscopía electrónica se puede ver, pero la deducción es bastante interesante que a mí me llamó la atención, que en una célula envejecida, el telómero va acortándose, por lo tanto, estos cromosomas en una célula vieja va a ser mucho más corta. Incluso, está también muy estudiado, hay una enzima que se llama telomerasa, y está demostrada que esa enzima tiene la capacidad de alargar, ¿sí?, a este nivel, esta porción de los telómeros, y eso aparentemente tiene importancia para mantener la longevidad de la célula y, tristemente, facilita la persistencia y proliferación de las células tumorales en los procesos neoplásicos, ¿sí? Bueno, pero por lo menos lo normal para nosotros es conocer que los telómeros vienen a ser los extremos de los cromosomas de cada brazo de la cromátides. Y si bien en esta gráfica no se representa alguno de los cromosomas o en algún brazo, no todos los cromosomas, no todos los brazos tienen, puede tener una constricción secundaria. Una constricción secundaria. Y esa constricción secundaria se llama SAT, satélite. ¿Satélite a quién? ¿Satélite a quién? Al nucleolo. Y, oh sorpresa, a nivel del nucleolo, los cromosomas que se encuentran a ese nivel tienen mayor constricción secundaria y contienen los genes que codifica la síntesis de la porción nucleolar y de los ácidos ribonucleicos. Y desde el punto de vista de la ultraestructura molecular, aquí, si esto pudiéramos desglosarlo, vamos a tener filamentos. ¿Y los filamentos de qué? Filamentos de ADN. ¿Pero cómo? El ADN espiralado sobre la proteína llamada histona. Y en la medida que estos cromosomas se condensan,
forman grumos, que se ven como gránulos y por eso lo llaman gránulos cromómeros. Estos gránulos simplemente me indican el sitio en donde se produce la espiralización. Lastimosamente no tengo una fotografía electrónica que nos faltaría un poco para mostrar esto. Quizá para la próxima clase vamos a repasar y voy a traer una figura electrónica para que se pueda apreciar mejor. ¿Está? Entonces, resumiendo, decimos que los cromosomas son cuerpos coloreados, pero está formado por la intensa espiralización del ADN que llega a su máximo grado de condensación durante la metafase y ahí da origen a los cromosomas bien definidos y en esa fase podemos estudiar las diversas partes de los cromosomas que acabamos de mencionar. Muy bien, indudablemente tenemos que ir sabiendo algunos conceptos y entender qué son los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son los cromosomas idénticos. ¿En qué? En su forma, en su tamaño y en la información que contienen. Cromosomas homólogos. Los cromosomas somáticos, por ejemplo. Los cromosomas somáticos son cromosomas que tienen todas las informaciones codificadas en su ADN para la estructura y para la función, ¿sí? Pero también son cromosomas homólogos, ¿verdad? Porque tiene y se aparean y tiene la misma información, ¿sí? Después tenemos los cromosomas heterólogos. Lógicamente son cromosomas morfológicamente diferentes. Por ejemplo, durante la fertilización se acoplan el ovocito que tiene un cromosoma X, entra un espermatozoide con un cromosoma Y, y cuando se fertiliza, se fusionan dicho cromosoma, tenemos una combinación de cromosoma XY, entonces son diferentes, y ahí hablamos de cromosoma heterólogo, por lo tanto, asumo que hace referencia a los cromosomas sexuales. Pero cuando hablamos de los cromosomas sexuales, tenemos que saber que los cromosomas sexuales son aquellos cromosomas que definen y determinan el sexo. Que define y determina el sexo. Y ahí tenemos un cromosoma llamado cromosoma X y un cromosoma Y. El ovocito maduro siempre tiene X. Las damas, cuando liberan el ovocito durante el proceso de la ovulación, las hembras en los animales, cuando libera el ovocito durante la ovulación, tiene siempre un cromosoma X. Y el espermatozoide, sin embargo, el espermatozoide puede ser portador de un cromosoma X o de un cromosoma Y. Por lo tanto, cuando se fusiona un ovocito con cromosoma sexual X con un espermatozoide con cromosoma sexual X, tengo XX. Entonces determina genéticamente va a ser de sexo hembra. Y si es X con Y, genéticamente va a ser de sexo macho. Quizá no le llame la atención que yo le diga genéticamente. Es decir, cuando se produce la fertilización, dice ahí, este individuo va a ser macho o va a ser hembra, va a ser mujer o va a ser varón. Pero puede haber errores, puede haber determinados trastornos y no siempre va a ser puro macho, puro hembra, sino que puede haber aberraciones. El famoso caso de hermafroditismo es un ejemplo de ello. ¿Ok? Eso en tercer año en patología. Si tenemos la dicha de estar juntos todavía compartiendo estas experiencias, vamos a hablar, pero por lo menos vuelvo a resaltar que los cromosomas X e Y
determina genéticamente el sexo del individuo. Aquí le llamo cariotipo. Cariotipo simplemente hace referencia a la sumatoria de los genes específicos para cada especie, ¿sí? Y que contiene toda la información necesaria para ese individuo. Y puede haber aberraciones como poliploidía, aneuploidía, sobre todo esto cuando hay falla en los procesos de la mitosis o de la meiosis, cuando no se produce la citocinesis y tengo una célula con dos núcleos y en los dos núcleos tengo, ¿sí?, carga cromosómica, o eventualmente, ¿no?, cuando hay una falla en la meiosis, por ejemplo, puede ser que el ovocito, por ejemplo, un ovocito tenga XX. ¿Y qué pasó ahí? No hay una distribución, no hubo una separación de los cromosomas. Imagínese un ovocito XX y viene un espermatozoide. ¿Y cuál sería la combinación? XXY. Híjole, ¿qué va a ser ahí? ¿Será que va a ser macho? ¿Será que va a ser hembra? Wow, es un dilema, pero no quiero caerle pesado a las damas, pero el cromosoma Y suele ser dominante. Pero no va a haber un desarrollo normal. Algo va a pasar en algunos órganos, ¿sí? ¿Y qué pasaría si hay XX y al espermatozoide también sufre una aberración y en la meiosis un espermatozoide se forma y tiene XY? ¡Wow! Entonces viene y se acopla a un ovocito XX. Voy a tener triple X más Y. Híjole, tengo 4 cromosomas sexuales, por Dios. Entonces ahí ocurren varias aberraciones. De eso en patología hablamos mejor. Y simplemente conocer la famosa cromatina sexual o corpúsculo de Bars, este autor describió que determinada célula del sexo femenino tiene una cromatina sexual como que desplazado del núcleo hacia una de la periferia y ese cromosoma sexual no quiere liberarse del resto y queda así conectado por un pequeño filamento, y eso se visualiza muy bien en algunas células epiteliales, como por ejemplo de la boca, de las células epiteliales de la piel y con más razón en los neutrófilos, y se utiliza para determinar el sexo, el futuro sexo, por ejemplo, del feto. Son avances de la tecnología, o para medicina forense, por ejemplo, es muy importante cuando no se puede reconocer qué género era por la descomposición o porque hubo una tremenda quemadura. Fíjese, recuperar alguna célula y identificar esa cromatina sexual permite identificar el género de esa persona. Vaya, qué interesante, ¿no? Bueno, para ahí estamos ya a punto de terminar la clase. Tenemos la cadena de ADN. En este caso se encuentra extendido, ¿sí? Fíjese, tiene 2 nanómetros, ¿sí?, de espesor. Más bien, esto es lo que es interesante, de espesor. Fíjese que esta cadena de ADN, cuando comienza a espiralizarse, ¿tá?, aquí utiliza esta pelotita redonda, son la histona. Entonces tengo aquí filamentos de ADN que se espiraliza alrededor de la histona. Sorpresa, ¿qué pasó con la longitud? Disminuyó. ¿Qué pasó con el espesor? Aumentó. Y el espesor es ahora 11 nanómetros. Y aquí, fíjese, comienza a más y más y más filamento de ADN se espiraliza sobre la histona. Y ya tenemos ahora una longitud de 30 nanómetros. Y luego va espiralizándose aún más, ¿sí? Y aumenta de espesor a 300 nanómetros. Llega a 700 nanómetros de espesor. Fíjese, intensa la espiralización.
Y, oh, sorpresa, esta figura ya conocen. Esta figura ya conocen. Entonces aquí ya estoy viendo, puedo decir ya acá, ah, ese es un cromosoma. Ah, que me indica máximo grado de espiralización de la cadena de ADN y que ocurre, dijimos, en la metafase. Yo puedo pensar que este ADN y este ADN se encuentra en un estado extendido. Bueno, pensamos en la eucromatina. Esto ya es una heterocromatina y esto ya da origen a un cromosoma. Ok. Los cromosomas que acabamos de mencionar, entonces aquí tenemos que clasificar según la longitud de sus brazos. Se habla simplemente de cromosomas largo, corto, ¿sí? Y en base a la posición del centrómero, que es la clasificación más utilizada, entonces se habla de cromosoma metacéntrico, es cuando la constricción primaria, el centrómero, se encuentra en el centro, por lo tanto los dos brazos de la cromátides son iguales. Submetacéntrico es cuando esa constricción secundaria está un poco desplazada del centro, por lo tanto va a haber pequeña diferencia en la longitud de esos brazos. Uno va a ser un poquito mayor y otro un poquito menor. Y acrocéntrico es cuando ya esa constricción secundaria está bien desplazado del centro. Por lo tanto, uno de los brazos va a ser bastante largo y el otro ya bastante corto. Y el telocéntrico es cuando la constricción secundaria, recuerden, telómero, significa que ya casi está en el extremo. Por lo tanto, vamos a tener dos cromátides muy largos y el otro va a ser como unos cromátides muy rudimentarios, ¿sí? Y también se puede hacer clasificación de los cromosomas basado en la localización de la constricción secundaria o SAT. Entonces, si yo asumo que este es un cromosoma y digo que los brazos son iguales, me indica que la constricción primaria o el centrómero se encuentra en el centro. Y si tengo aquí esta constricción secundaria ya un poco alejado de la parte media, fíjese aquí, los brazos son bastante largos y los otros dos brazos son bastante cortos, entonces yo ya puedo pensar que esto corresponde a un cromosoma acrocéntrico. Si fuese un submetacéntrico, debería estar solamente ligeramente desplazada del centro. Un submetacéntrico sería a este nivel. Cuando ya está bastante desplazado como a este nivel y se representa aquí, sería el acrocéntrico. Y si se encuentra bien en los extremos, entonces ahí un par de brazos va a ser muy larga y la otra va a ser muy corta. Entonces ahí hablamos de un cromosoma telocéntrico. Entendemos por nucleoplasma o jugo nuclear. El nucleoplasma, señores, para hacerlo fácil, es la parte líquida del núcleo. Lógicamente tiene agua, tiene sales y tiene iones. Y creo que Ross dice, o Geneser, no me acuerdo muy bien, decía, bueno, el nucleoplasma saquemos a la heterocromatina, saquemos a la eucromatina y saquemos el nucleolo. El resto de los materiales que está presente en el núcleo forma parte del nucleoplasma. Yo lo puedo hacerlo un poco más simple diciendo tiene agua, tiene sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Bueno, lógicamente sacando la heterocromatina y al nucleolo. Y por último, tenemos al nucleolo. El nucleolo, señores, es un verdadero organoide no membranoso, que se encuentra en el núcleo. Al ser un organoide, significa que cumplirá una función específica. Y vaya que es interesante
la función que cumple, porque es el sitio donde se produce la síntesis de las subunidades ribosomales. Híjole, ahí había sido la síntesis de las subunidades ribosomales. Y lo recuerdo, en la clase anterior dijimos ribosoma tiene dos subunidades. Una, proteína de alto peso molecular y otra de menor peso molecular. ¿Ok? Había sido que el nucleolo juega un rol importante para la síntesis de las subunidades. Ahora bien, de vuelta, la forma, tamaño y localización va a ser muy variable según el tipo de célula. Señores, ya hemos mencionado, si una célula tiene gran cantidad de eucromatina, es muy probable que el nucleolo de esta célula sea muy prominente. ¿Por qué razón? Porque hay una estrecha relación funcional. Habíamos dicho que la eucromatina, cuando el ADN está extendido, y esos ADN que está a nivel del nucleolo, los ADN que están a nivel del nucleolo, tienen los genes que codifica o que tienen la información para que cuando se transcriba se convierta en ARN. Sorpresa. Entonces el ADN que se encuentra a ese nivel tiene los genes que codifica para la transcripción y por ende la formación de los ácidos ribonucleicos. Por lo tanto, si tengo un nucleolo muy prominente, me está indicando que ahí hay un fenómeno de transcripción en donde se están formando en gran cantidad ARN, ¿verdad? En esa etapa, ¿sí? Entonces aquí, el nucleolo básicamente tiene tres componentes importantes a saber. Hay un componente o matriz granular. ¿Por qué lo llama granular? Porque sencillamente con las tinciones especiales se demuestra que dentro del nucleolo hay áreas mucho más oscuras que se ve como gránulos, y eso me está indicando que ahí hay ribonucleoproteína de alto peso molecular y por lo tanto se ve como muy electrodenso, ¿sí? Y ese es el sitio en donde se produce el armado inicial de las subunidades ribosomales, ¿ah? Y se llaman partículas preribosómicas. Híjole, entonces, ¿qué pasó aquí? Quiere decir que a este nivel se van formándose las subunidades ribosomales y esas subunidades ribosomales llamadas preribosomas, entonces debe ser transportado por el núcleo hacia el citoplasma mediante los poros nucleares y recién en el citoplasma las subunidades preribosomales, entonces hay una atracción química entre sí, ¿verdad? Y se completa la formación de los ribosomas. Dentro del nucleolo, también como componente, tenemos centrofibrilares. Quiere decir que a la microscopía electrónica se ve como pequeñas fibras, como pequeños filamentos, y esos filamentos, sorpresa, contiene ADN. Y ese ADN, lo que le mencioné, tiene los genes para codificar a los ARN, sobre todo ribosomal, ¿sí? También contiene RNA polimerasa. ¿Cuál va a ser la importancia del RNA polimerasa a ese nivel? Cuando se está transcribiéndose el ADN, entonces el RNA polimerasa juega un rol muy importante para, lógicamente, descifrar los tripletes de base nitrogenada y que la copia de ese ARN ribosomal sea una copia fiel de la información que está codificada en ese ADN, en ese segmento. Y también hay, lógicamente, determinadas sustancias químicas que se llaman factores de transcripción. Y
El tercer componente es un componente fibrilar denso. Denso, qué denso eres cuando alguien es pesado. En este caso sería un poco la más gruesa y se llama parfibrosa. Y fíjese cómo parece un envoltorio, rodea a los centros fibrilares. Parecía que de los centros fibrilares serían las estrellas del nucleolo, porque ahí se encuentra el ADN que contiene los genes para codificar al RNA ribosomal. Entonces, fíjese, ahí hay densa fibra que rodean los centros fibrilares y contiene genes ribosómicos en proceso de transcripción activa, y también hay numerosos RNA ribosomal. Ok, por eso la importancia del nucleolo, resumiendo, ¿no? A ese nivel se produce la transcripción del ADN a ARN de tipo ribosomal. En ese sitio se produce la formación de las subunidades preribosomales, que debe ser transferido al citoplasma mediante los poros nucleares, ¿sí? Aquí simplemente una gráfica de un nucleolo, ¿sí? Donde veo área así muy delgada, ¿sí? Como filamento, veo área amarilla y veo así una cosa oscura que rodea. Entonces, esto, fíjese, lo traspolamos aquí. Entonces tenemos aquí componente fibrilar denso, que es lo más grueso, dijimos, ¿verdad? Bien grueso, que rodea a los centros fibrilares. En este centro fibrilar dijimos que está el ADN, que contiene los genes para la transcripción, y cuando se transcriben los genes, entonces se desplaza ya los productos aquí y forma parte de los componentes fibrilar denso. Por eso que aquí en este cuadro, dijimos, contiene genes ribosómicos en proceso de transcripción activa, y ya hay numeroso RNA ribosomal, ¿sí? Entonces ya hay a este nivel RNA ribosomal. Entonces tenemos centro fibrilar, el componente fibrilar, y tenemos los componentes granulares. En su conjunto, estos componentes da origen al nucleolo, que en una célula se ve simplemente como una estructura que se tiñe, ¿no?, muy diferente al núcleo en sí, se lo puede reconocer con facilidad. Y aquí le tengo una información adicional. En los últimos tiempos se ha demostrado que el nucleolo tiene una proteína que es capaz de fijar a una proteína identificada como el P53, y de esa manera, fíjese, increíble, de esa manera, el nucleolo tiene también la capacidad de regular el ciclo celular y tiene efectos sobre la diferenciación celular. Esto es demasiado importante porque cada célula tiene su ciclo, ¿sí? Entonces, había sido que el nucleolo juega un rol importante en esa fase, y también el nucleolo dirige el proceso, en cierta manera, la diferenciación celular, porque cada célula hija nueva que se forma debe parecerse a sus progenitores, para que no haya duda, como ocurre eso a veces en los humanos, ¿no? A veces ocurre algo y ¿será que es mío? No, pero ahí el nucleolo es interesante, ¿no? También se demostró que ahí hay una sustancia también proteica que se llama nucleoestimina. Esto en medicina humana y también se ha estudiado bastante, y se ha demostrado que esta sustancia puede facilitar la proliferación descontrolada de las células cancerígenas, es decir, estimula el proceso de la división celular, significa que altera el ciclo celular. Y se ha estudiado mucho algunas entidades virales que penetran en el núcleo y específicamente en el nucleolo, y puede utilizar los componentes que se encuentran en el núcleo para poder utilizarlo para su replicación. Para que ustedes vayan un poco teniendo, digamos, como una especie de glosario, algunos términos. Los virus no se multiplican,
los virus no se dividen, sino que se replican. Significa que hay una copia fiel. El ADN se autoduplica y el ADN formado debe ser idéntico al ADN original. Entonces, fíjese cómo los virus utilizan, ¿sí?, los componentes nucleolares, ya sea al propio ADN, al propio ARN, para que esas células, o sea, esos genes y los ácidos ribonucleicos sinteticen las proteínas que van a ser utilizadas por las partículas virales. Sumamente interesante la patogenia de las entidades virales. Y se ha estudiado mucho de eso en medicina humana y también hay mucho avance en medicina veterinaria. Y con eso, siendo las 9:52, hemos dado una clase de 1 hora 47 minutos para ser preciso. Pero le dije que mi intención era analizar detenidamente con ustedes para que realmente aprendamos algo de